Es posible que un creyente sea afectado por maldiciones, brujería, conjuros y cosas similares. Debemos temer de los enemigos que amenazan con maldecirnos. Si alguien nos maldice, ¿hasta dónde tendrá efecto esa palabra en nosotros? Amados escuchas, es un gusto estar con ustedes en este día. Damos gracias al Señor que nos ha permitido nuevamente iniciar este día y poder compartir un poco de su palabra para poder dar claridad a nuestras vidas, para poder dar confianza, para poder dar aliento de vida y seguir adelante en este caminar que tenemos en Dios. Y el día de hoy, en este devocional, vamos a hablar acerca de promesas del cielo. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y para ello yo quiero que vayamos a la escritura, en el libro de Números, en el capítulo 22 y capítulo 23, nos habla la escritura acerca de un relato de un hombre que se llama Balaam y un hombre que se llama Balac. Y Balac pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces Balaam llega a un punto en donde tiene que confrontar la situación y decirle a este hombre que quería maldecir al pueblo que eso no podía hacer, porque el pueblo ya estaba bendecido por Dios y que lo que ya había sido bendecido no podía ser maldecido. Y sobre todo, teniendo en conocimiento que era Dios el que ya había bendecido al pueblo. Y en Números, en el capítulo 22, en el verso 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y esta es una porción de la escritura que nos da una gran enseñanza, que cuando Dios bendice algo, eso que Dios bendice no puede ser maldito por nadie más. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Y yo quiero ser muy enfático, amado escucha. Nosotros no estamos en las manos del enemigo, ni en las manos de hombres humanos terrenales, como para creer nosotros que ellos nos pueden afectar. Nuestra vida está en las manos de Dios y por tanto aquel que pueda afectar nuestras vidas a su voluntad es Él. Y yo quiero explicar o tratar de explicar en este devocional algunos puntos relevantes respecto a esto, para que no tengamos confusión y también para que nos afirmemos fuertemente a Dios y podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas respecto al sentido de bendecirnos y no dejar que nadie nos maldiga. Un pueblo que está bendecido por Dios no puede ser maldecido, porque el poder con el que Dios ha bendecido es superior a cualquier otro poder. Entonces ahí hay algo muy importante. Cuando Dios decide bendecirnos, entonces eso es algo inamovible por personas o por entes externos, sino que únicamente puede ser movido o removido todo a causa de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios ha decidido tomar algo en el sentido de bendición, bendecirlo, entonces no puede ser quitado por nadie más, sino Dios mismo es solamente aquel que puede interferir en aquel que Él mismo nos ha dado. Porque la Biblia también nos enseña en el libro de Job, que Job dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová por siempre. O sea, si Dios da, solamente Dios es el que puede quitar. Y si alguien más quisiera interferir, no se compara el poder que pueda tener alguien más con el poder y la autoridad que tiene Dios sobre nuestra vida. Entonces, eso es un punto importante. Siguiente, nosotros no tenemos, los creyentes de Jesucristo, no tenemos afectaciones por las maldiciones de otros, porque no pertenecemos a nadie más sino a Dios. Esto tiene que ser claro para nosotros. Por supuesto que nosotros podemos sufrir a causa de nuestras propias decisiones, acarrear males con nuestra conducta. Por supuesto que nosotros podemos estar siendo probados por Dios y entonces tener ciertas pruebas en nuestra vida que nos llevan a un límite para creer más en Dios, y que a veces pues creemos que esas dificultades, esas luchas, esas adversidades
pudieran estar gestadas por un enemigo cuando en realidad Dios está probando nuestra vida. Entonces tenemos que también ser prudentes y entendidos respecto al tiempo, al proceso que estamos pasando. Otra situación que puede pasar en nuestras vidas es que realmente seamos tentados por el enemigo y que él nos quiere engañar para hacernos caer. Incluso puedes estar en un sentido de maldición en tu vida, no por un ataque directo de una persona, no por un ataque del enemigo, porque recuerde que el enemigo lo que hace es querer engañarnos para que nosotros mismos nos alejemos de Dios o atacar en nuestra vida con el permiso de Dios para Dios mostrarnos algo. Pero muchas veces nosotros podemos estar en el sentido de una maldición, no por un ataque directo, sino porque nosotros voluntariamente hemos decidido seguir patrones de nuestros antepasados, de gente que no tenía conocimiento de Dios, y enrolarnos en un sentido de maldición que no debiera ser para nosotros. Entonces estamos ahí de manera voluntaria. Entonces la brujería y las maldiciones no tienen efecto en una persona que tiene una fe viva y una búsqueda constante de Dios. Ojo, una fe viva y una búsqueda constante de Dios. Si tú estás apagado, si tú estás alejado de Dios, entonces tienes que ocuparte de aquello, porque si no puedes entrar en un sentido en que todas esas cosas de maldiciones y de ataques en el sentido de cosas espirituales puedan llegar a tu vida, porque no estás firme en Dios. Y al no estar firme en Dios, pues tú no puedes ser contado como su pueblo. Recuerde esto, Dios dice en el que acabamos de leer en Números, que el sentido por el que no se podía maldecir al pueblo justamente era eso, porque era el pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo que se identificaba como pueblo de Dios. Entonces el asunto tiene que ver con nuestra identidad, que si nosotros somos pueblo de Dios, entonces nosotros estamos bajo la cobertura que nos habla esta palabra, en donde no podemos ser maldecidos porque tenemos la identidad del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Un pueblo que se identifica como pueblo de Dios, pues tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser constante a Dios, tiene que tener la identidad de Dios plasmada en él. Entonces una persona que está alejada de Dios, que está apagado en la fe, pues no tiene una identidad correcta como parte del pueblo de Dios, y por tanto puede ser una víctima de los ataques de enemigos, tanto terrenales que mueven cosas espirituales, o de cosas que pertenecen a Satanás. Entonces aquí radica o tiene una parte importante el hecho que nosotros tengamos la identidad de hijos de Dios, de ser parte de su pueblo, y si queremos tener esa identidad debemos de aferrarnos a Dios, en tener una fe viva, en tener una fe activa, en estar constantemente buscando de Dios y ser reconocidos como sus hijos, caminar con Él. Y entonces la pregunta es, ¿acaso Dios permitirá que alguien que camina con Él sea víctima de un ataque de algún enemigo externo respecto a las cosas espirituales? Yo creo que no. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nuestra vida, ¿quién se atreverá a atacar nuestra vida en donde Dios es nuestro guarda, en donde Dios es nuestra seguridad, en donde Dios es el que se ocupa de nuestra seguridad y de nuestra protección, y sobre todo en contra de los enemigos espirituales? Entonces aquí radica la importancia de tener una vida activa y constante en Dios, que Dios cuida de los suyos. A veces debemos de dejar nuestra actitud que tenemos de desatención para con Dios y para las cosas de Dios. A veces se nos hace sencillo alejarnos de Dios y entonces estar alejados a cierta distancia de Dios y creer que todavía tenemos las mismas bondades que teníamos cuando estábamos completamente pegados a Dios. Y eso hay que meditarlo, amados escuchas. No es lo mismo el que está cerca al que está pegado
a Dios. Y una de las cosas de los beneficios que trae estar pegado a Dios, estar contado como su pueblo, como sus hijos, es que nosotros tenemos la protección del Dios Todopoderoso ante cualquier adversidad, ante cualquier ataque, ante cualquier maldición, ante cualquier brujería que quiera levantarse en contra de nosotros, porque el que guarda nuestra vida es Dios. Entonces hay que hacer mucho énfasis en estar afirmados en la fe, en tener una fe viva, activa, en estar pegados a Dios de la manera correcta. La vida es muy bonita, pero si en esta vida vives alejado de Dios, también tú puedes estar propenso a llevarte más golpes o sinsabores en esta vida que los que deberías de llevar. Y solo por estar alejado de Dios. Y hermano, estar alejado de Dios es una decisión personal, no tiene que ver nada con cosas espirituales. O sea, tú decides ir o no ir a la iglesia, tú decides buscar o no buscar a Dios, tú decides orar o no orar. Es una decisión personal, no tiene que ver con que alguien te empuje, con que alguien te diga, porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, a veces estamos alejados de Dios solamente por nuestro deseo personal, por nuestra desatención personal, y no porque haya algo espiritual que se esté moviendo, sino porque simple y sencillamente nos da flojera, no queremos hacernos tiempo, le damos más valor a otras cosas que a buscar a Dios, que a ir a la iglesia, que a congregar, que escuchar una palabra. Nos da pereza hacer las cosas, y entonces es ahí donde nos desatendemos de Dios. Y yo quiero decirte, no es que Dios sea injusto, Dios es muy correcto. Y si tú por tu voluntad decides alejarte de Dios, entonces tú mismo estás decidiendo dejar la cobertura de Dios y te conviertes en un blanco fácil para el enemigo, para las artimañas de Satanás, y escucha, también para los ataques de las personas que quieren maldecir tu vida. Hay una gran importancia en que tú te mantengas activo, firme, vivo en Dios, en la fe, en la búsqueda constante de Él. Hay una gran bendición escondida en la búsqueda de Dios, que es que Dios te protege y te cuida. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te quiero explicar esto con otro versículo para reafirmar. Voy a leer de nuevo este. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, quienes entran al reino de los cielos no son los que dicen yo creo en Dios, yo confío en Dios. No son ellos, sino son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Jesucristo, que creamos correctamente en Él. Esa es la voluntad del Padre, y que a través de creer en Él tú tengas vida eterna y tú resucites en el día en que tengamos que rendirle cuentas al Señor, en el que tengamos que ser apartados a izquierda o a derecha para saber si somos de Él o no. Entonces, amado, no se trata de que tú digas yo creo en Dios o de que yo tengo fe, sino se trata de que vivas creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, para creer en el Señor Jesucristo se tiene que creer conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Tú no puedes decir yo creo en Dios y haces cosas que van en contra de Dios. Eso es una incongruencia en nuestra vida. Decir yo creo en Jesús, pero hago cosas que la Biblia repudia, que Dios repudia, que no van acorde a lo que dice la Escritura. Eso es una incongruencia. Entonces, creemos en el Hijo y tenemos vida eterna, somos contados como su pueblo y tenemos la protección de Dios. Hermano, si tú tienes fe en Jesús, si tú vives conforme a la Biblia, si tú estás dispuesto a llevar una vida de fe con respecto a Dios, yo quiero decirte, ninguna maldición puede dañar tu vida porque estás protegido por Dios. Ninguna maldición va a llegar a tus hijos, ninguna maldición
va a llegar a tu matrimonio. Se van a querer levantar muchos, incluso muchas maldiciones están hoy queriendo hacer efecto en nuestras vidas, pero Dios nos ha sostenido y ha hecho que no lleguen, porque su fidelidad y su amor son para siempre y no pueden ser revocados. Entonces tú tienes que mantenerte firme, y entonces Dios va a cuidar de ti, va a sostener tu vida. Hasta el día de hoy Dios no ha permitido que lleguen esas maldiciones, porque Él está a la brecha, cuidando y bendiciendo a su pueblo, a sus hijos, resguardando a los que Él ama. Y yo quiero terminar este devocional haciendo una oración por protección a todos los que creen en el Señor, conforme a la palabra, conforme a la escritura, conforme a su voluntad, que no van a ser tocados por ningún adversario, por ninguna maldición, por ninguna brujería, porque tenemos un Dios que nos cuida y que nos protege y que es fiel con nosotros. Así es que yo voy a orar en este día. Amado Dios, yo oro en el nombre de Jesús, porque todos mis amados escuchas que están recibiendo esta palabra puedan creer verdaderamente, puedan creer conforme a tu palabra, puedan creer conforme a lo que dice tu escritura, puedan creer conforme a tu voluntad, Señor, y que a todo aquel que cree en ti con una fe honesta, sincera, con una fe apegada a tu voluntad, puedan también ser parte de la protección que tienes tú para con tu pueblo. En esta hora, Señor, oramos e intercedemos, Señor, para que toda aquella maldición que quiera venir sobre tu pueblo y sobre tus hijos no proceda, papá. Que nuestra fe vaya en aumento, y también la protección que atrae nuestra fe, la protección de lo alto. Dice tu palabra en el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y hoy creemos en esa palabra. Ninguna maldición llegará a los que creemos en ti, Señor. Ninguna maldición podrá penetrar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra salud, porque creemos en el Dios Altísimo, Todopoderoso, porque nos apegamos a tu palabra, porque tratamos de vivir conforme a tu voluntad. Señor, que haya protección de lo alto sobre todos mis amados escuches que están creyendo en el Señor, que han decidido creer, incluso si es ahora mismo, que han decidido creer fielmente, Señor, que la protección tuya venga sobre ellos. Ninguna maldición ni ninguna brujería procederá sobre ellos, sobre nosotros. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados escuchas, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y tómense fuertemente de la mano del Señor. Nos estamos viendo y escuchando pronto, si Dios permite. Que Dios les bendiga a todos. Amén.